¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Contacto, aquí por el canal Giorgio Bongiovanni, Latam TV. Hoy vamos a tener la segunda parte de la charla que tuvimos con Inés Lepori sobre las 7 copas del Apocalipsis, un tema muy actual. Antes de comenzar, como siempre les digo, suscríbanse al canal de Giorgio Bongiovanni, Latam TV, y activen la campanita para poder recibir las notificaciones de cuando estamos transmitiendo aquí por el canal. Los dejo ya con el programa, espero les guste y nos vemos luego. Vamos a hablar primero de Lucifer. ¿Qué nos hace hacer Lucifer? ¿Por qué nos tienta en el Vamos a espíritu? diferenciar bien a los dos príncipes de Lucifer nos hace creer que nosotros somos algo así como parecidos a Dios y que lo que nosotros decidamos, esa libertad, ese llamado libre albedrío o libre arbitrio, o sea, nosotros decidimos en esta vida si elegimos el bien o el mal. También lo podemos hacer porque somos dioses. Nos tienta en el espíritu, nos creemos espíritus iguales a Dios. No creados por Dios, insignificantes espíritus, sí creados por Dios, por el Espíritu Santo, sino que nos creemos iguales a Dios. En cambio, Satanás nos hace incurrir en todo tipo de pecado que tenga que ver con la materia. La avaricia, la acumulación de cosas materiales, el prestarle atención solo a las cosas materiales, y ahí, bueno, podemos nombrar 100 pecados distintos que tengan que ver, 100 formas distintas, o 1000 o 10.000 formas distintas de llevar a cabo los pecados señalados por Dios, ¿no? Son todos materiales mientras estamos encarnados. La historia de Lucifer no empieza acá, empezó en otro planeta cuando él creyó que podía cambiar las órdenes que Dios le había dado. O sea, se creyó Dios. Se creyó con derecho. Bueno, a ver, y fue condenado. Yo soy muy inteligente y ya puedo hacer estas cosas. Fue condenado a tentarnos en el espíritu. Y su segundo, Satanás, y todos los otros seres de luz en ese entonces, fueron condenados a lo que hoy llamamos demonios, a tentarnos en las cosas materiales. No muy lejos de lo que está haciendo hoy el hombre, ¿no? Que se cree Dios, cree que puede separar el átomo y jugar con él. Y está poniendo en peligro prácticamente todo el sistema solar. Así es. Lo siento, bueno, nos faltaría Satanás ahora, ¿no? O sea, bueno, Satanás es el que nos tienta en la materia, ¿no? La pregunta iba hacia que los pecados de la materia son perdonables, pero
¿Los pecados del espíritu son perdonables? No, no, y menos un perdón en forma absoluta. Es decir, el ladrón que estaba al lado de Cristo en la cruz, ¿no? Y que lo reconoce, ¿el Cristo qué hace? Lo perdona. Lo perdona. ¿Por qué hacía? Robaba, No solamente que lo perdona, sino que le dice... mataba. Sí, no le dice, te perdono y vas a tener que hacer un largo camino para llegar a mi... No, le dice, hoy estarás con mi Padre en el cielo, lo que llamamos cielo, al lado de su trono. Lo perdona. Pero Dios no perdona a Lucifer cuando comete el pecado de soberbia de creerse igual que Dios. Y probablemente el Cristo perdone a los arrepentidos, mafiosos arrepentidos. Eso ya es un arreglo entre los mafiosos arrepentidos que colaboraron con la justicia. Es un problema entre el Cristo y ellos, pero es más fácil que se perdone eso a que se perdone el pecado de soberbia y creer, para los que tienen alguna religión en el mundo o pertenecen a un grupo, creer que, por ejemplo, solo se puede seguir. Yo puedo solo, yo no necesito a nadie, yo no necesito una iglesia, ni un profeta, ni una guía, ni la palabra de Dios, porque yo soy como Dios. Es un pecado terrible, donde se mezcla la tentación al espíritu que termina en el pecado de soberbia. Pero soberbia, no, yo soy soberbio porque, no sé, pinto cuadros y creo que mis cuadros son mejores que los de mi vecino. Todos podemos tener pequeños pecados, no, pecados de soberbia que nos lleven a enfrentar a Dios directamente, a creer que su palabra no es tan buena como la nuestra. Sí. Inés, hemos hablado mucho de los 144.000. ¿Quiénes son los 144.000? ¿Y cuál fue su función? Un momento. Los 144.000 fueron elegidos por el Cristo antes de su misión en la tierra y están en la tierra desde antes de que Él venga. En algún momento se los llamó profetas, en otras religiones porque no estaban solamente en la religión de la cual nosotros venimos. Nosotros somos judeo-cristianos en cuanto a nuestra religión. Tenemos el Antiguo Testamento que le fue dado al pueblo elegido en su momento, a los judíos, y después tenemos la parte cristiana. Pero en Oriente estaban en todo el mundo. Vinieron mucho antes y todavía hoy están, no todos encarnados, pero fueron encarnando a lo largo de miles de años, no de 2000, no sé de cuánto tiempo. Estaban en la Atlántida, es lo más lejos que llegó. Ya estaban en la Atlántida, acompañando a los hombres de la Atlántida, pasaron después a Egipto, pasaron a América también, pasaron a Europa, y hoy están alrededor de todo el mundo. No sé si todos encarnados, debe haber muchos de ellos en niños pequeños que tienen que ser llevados del planeta y regresados para poblar el planeta después del regreso del Cristo, ¿no? Los 144.000, y esto es algo triste de decir, Judas era un 144.000. Los apóstoles, cada uno de ellos era uno de los 144.000, y que por eso los elegía Jesús personalmente. A uno de ellos, cuando él le dice, Señor, ¿por qué me has elegido? Y él le dice,
porque te vi debajo de la higuera, le dice Jesús. Y fíjate vos que se cree normalmente que se había estado parado bajo de una higuera y lo vi, cuando en realidad el Cristo le dice eso porque vio de dónde venía, así como nosotros podemos hacer un árbol genealógico con quién fue mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y toda mi familia, las dos ramas de las cuales yo vengo, la familia paterna y la materna, Sí, sí. y hay otra que nos refiere del cielo, que dice de dónde venimos. Y el Cristo lo que vio ahí era que este apóstol, al cual él llama, era uno de los 144.000, encarnado en ese momento para ser uno de sus apóstoles. Es a lo que se refería a Cristo en la Biblia cuando le dice, cuando lo crucificaron y antes de morir le dice, Padre, te recomiendo a estos que no son de este mundo, Eso lo, sí, están en el mundo, pero no son. eso lo dice el Jueves Santo y los encomienda. Creo que encomienda a los 144.000 y a todos aquellos que evolucionaron por la obra de los 144.000. Porque bueno, no vamos a pretender que conocemos o que sabemos quiénes son, pero es suficiente con que uno de los apóstoles haya sido uno de los 144.000 y yo haya seguido, o cualquier ser humano haya seguido a uno de esos apóstoles que estuvieron hace 2000 años y se fueron repitiendo en estos 2000 años hasta la actualidad. Lo que él le dice es en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y siempre pensamos que eso refería a toda la humanidad. No tenemos que olvidar que cada frase dicha por Cristo en el Evangelio tiene muchas acepciones y que siempre tenemos que ponernos de acuerdo con el que habla con nosotros a ver de qué estamos hablando. Porque si no, nos vamos a equivocar los dos. Si estoy hablando yo, me voy a equivocar yo y el que está hablando conmigo vamos a interpretar porque él puede estar hablando de una cosa y yo de otra. Imagínate el tema. Creemos que el Cristo lo dijo para toda la humanidad. Ese tiene razón. Porque toda la humanidad no sabía, los que estaban ahí en ese momento, ninguno sabía la verdadera grandeza ni lo que estaba haciendo el Cristo. Entonces, lo dijo para la humanidad. Pero si lo dijo para la humanidad, lo dijo para los 144.000. Y si lo dijo para los 144.000, lo dijo para los apóstoles. Los 12 apóstoles eran los jefes de cada una de las tribus, las llamadas 12 tribus de Israel. Entonces, lo triste es que la caída de Judas hace caer a todos los 144.000. Y los apóstoles eran 12, ¿no? Judas ya se había suicidado, quedan 11. 10 de esos 11 se huyen, se esconden, tienen miedo cuando lo apresan. Tenían 9. Quedan 10. Estaba Juan el Bautista también. No, Juan el Bautista no era un apóstol. Juan el Bautista, el llamado precursor de Cristo, había muerto antes de los apóstoles. Y no estoy desmereciendo a Juan el Bautista, ni mucho menos el santo más grande de la iglesia, el que fue el profeta Elías, porque Jesús les dice, los judíos le dicen, Señor, Señor, ¿cuándo vuelve Elías? Porque estaba prometido el regreso, y el Cristo les dice, Elías ya volvió y no lo reconocieron. Elías había venido, los hombres lo habían matado, y no estaba, por lo menos, no estaba encarnado como estamos nosotros ahora, pero no estaba fuera del cielo porque pudo seguir absolutamente todo el proceso del Calvario de Jesús. Entonces, el único que no cae es Juan.
O sea, 12 discípulos, Judas se había suicidado, quedan 11, 10 de esos huyen porque dicen, lo metieron preso a Jesús, nos van a venir a buscar a nosotros, y se esconde. Los que no se esconden son Juan, la Virgen y María Magdalena, que acompañan hasta la cruz. Juan no solo lo acompaña como su, digamos, abogado, su defensor. Había una vieja costumbre entre los hebreos que era que todo hombre que era acusado de algo tenía derecho a ser asistido por alguien. No el abogado como lo entendemos ahora, pero alguien que lo acompañara, que estuviera con él, que lo asesorara, que lo consolara. Y Juan reclama, a pesar de ser muy joven, porque Juan el apóstol en ese momento, no lo sé con exactitud, pero tenía menos de 20 años. Cuando empieza a caminar con Jesús, creo que tenía 16 años. Entonces se queda con él. Entre Judas, que hace caer a todos los 144.000, y los 10 apóstoles que se esconden, hace que sea necesario para todos los elegidos, para los 144.000 elegidos por Cristo para venir acá y acompañarlo en su misión, 2000 años para, digamos, purificarse, para lavar eso, lavar, no alabar, lavar, no sé si se entiende, digamos, sus pecados en la terminología religiosa, o para transmutar el karma que les había ocasionado esa conducta. Inés, la ciudad se abre en 3 partes. Sí, la referencia que se hace en el Apocalipsis a la ciudad que se abre en 3 partes tiene que ver con lo que ya dijimos antes, que antes de que el Cristo vuelva, hay que, una de las cosas con la que tiene que terminar es con el anticristo. Para terminar con el anticristo, se supone que normalmente el anticristo se tiene que diferenciar, pero además tiene que hacerle derramar su sangre. ¿Eso qué significa? Tiene que eliminar el dinero, que en este momento es el trono de la bestia, pero además su sangre, lo que le da vida. Lo que le da vida. La avaricia creada por los hombres, o que tienen los hombres en su alma, en su corazón, contaminándolos, y que los hace hacer cualquier cosa por dinero, sobre todo por los hombres que ya tienen mucho dinero. Por ejemplo, la guerra. Las multinacionales de las armas necesitan más guerra para seguir ganando más dinero. Porque si mañana la guerra no diera dinero, se ponen a fabricar otra cosa. Sí. Terminan las guerras. Se terminan las guerras. Se terminan las guerras. Se terminan las guerras porque el señor dueño o los dueños de una multinacional de las armas, a lo mejor no le importa si alguien muere o no. Quiere dinero y dice, ¿con qué hacemos dinero? O sea, se ha perdido absolutamente total control sobre el bien y el mal. El mal casi absoluto y el bien casi inexistente. Nunca del todo, porque si no, se termina. Tiene que quedar aunque sea uno resistiendo. Y esa cantidad no es una, sino que para seguir siendo enzimas de la Tierra y que el planeta no muera, tiene que haber por lo menos 7 millones y pico, esa cifra que siempre decimos, y que se supone que ahora está en 10 millones o algo más. Sobre 8.000 millones de personas, son 10 millones los que han seguido a alguno de los 144.000 y han evolucionado a tal punto que se han ganado el nuevo reino prometido por Jesús, que en realidad, dicho en otra terminología, es el pase a la 4ª dimensión. Bien. Mientras los 144.000 se supone que a esta altura ya deberían haber limpiado su karma por haberlo traicionado a Jesús, limpiado el karma que les dejó Judas. Sí. Ni siquiera a lo mejor un karma propio,
sino que la traición de Judas hizo caer a los 144.000. La Gran Babilonia. La Gran Babilonia, la Iglesia Católica. Perdón, pero vos me hablaste de la ciudad que se... La ciudad que se había no te lo- partido en tres, la ciudad y, que se había y yo empecé a hablar del dinero. Bueno, se supone que Dios sacude la copa, la rompe en tres y es una alusión a las 3 bolsas más importantes del mundo. La bolsa, la City de Londres, que es la que maneja principal. es la que maneja el mundo, ¿sí? O a través de la City de Londres, la de Nueva York y la de Hong Kong. Y si caen la City de Londres, la de Nueva York y la de Hong Kong, se viene abajo toda la economía basada en el dinero y en el trabajo que hacen a los fines de mantener los sistemas monetarios del mundo, estas 3 bolsas, pero caen esas 3, caen todas las otras bolsas del mundo. Y entonces, imagínate vos, si es que es posible que te lo imagines, lo que sucedería. Un desastre total. Hambruna, desesperación, suicidio, saqueo, Claro, saqueo. porque se termina todo el sistema tal como lo entendamos. Algo parecido a lo que vemos en una película cuando hay Sí. una hecatombe. Sí, y es un momento para tener mucha fe porque se supone que es el último momento antes de que regrese el Cristo. Cuando el Cristo eliminó el dinero del mundo, ya nadie puede comprar ni vender con la marca de la bestia. Murió el anticristo. Cayó el trono de la bestia, cae la sangre, la que es la sangre de la bestia, la sangre del anticristo, cae el dinero, es el último paso antes de que regrese el Cristo. Ahora sí, Inés, la Gran Babilonia, la Iglesia Católica. La Gran Babilonia, la ciudad de las 7 colinas, Roma. Roma, el Vaticano, y no cae la Iglesia Católica como institución, no la Iglesia de Cristo. Sí, son 2 cosas diferentes, ¿no? La Iglesia de Cristo es la gente. Todos somos la Iglesia de Cristo, ¿no? Y la Iglesia Católica se refiere más a lo que es No. La Iglesia Católica es una institución con sus sacerdotes, su parte humana, su banco, iglesias, su asociación con los... Él es un Estado, el Estado Vaticano. Eso es lo que cae. Pero la Iglesia de Cristo es la Iglesia que siguió las enseñanzas de Cristo. Ese es el momento, hay tantas profecías respecto a los papas, que si el papa negro, el papa no sé, todo lo que conocemos de las profecías de los papas. Ahora, analizando la séptima copa, podemos decir que la Iglesia de Cristo va a ser preservada. El Vaticano va a caer, va a perder todo su poder, va a perder toda su ascendencia sobre la gente y todas las cosas que le han hecho a la gente, que la Iglesia Católica le ha hecho a la gente, en el sentido de no decir toda la verdad, de hablar solo de lo que les interesa, de no contar exactamente lo que debía haber hecho, no enseñar lo que debió haber enseñado, y de haber mantenido la división entre las religiones. Haber creído que había un solo Dios verdadero, que era el de los cristianos, por ejemplo, cuando en realidad hay un solo Dios verdadero para todos y hay un solo enviado que era para todos, porque hay otros enviados, el Buda, por ejemplo, a lo mejor fue enviado en su momento para Oriente, pero el Cristo, el gran bisonte blanco que hablaban los indios acá americanos, y le fue enviado a ellos para equipararlos a que ellos supieran cuál era la verdad, de la misma manera que el Buda podía estar en Oriente
explicando, o Krishna, o cualquier otro enviado, Mahoma, no importa cuál. Mahoma fue para los musulmanes, claramente, no fue para los indios americanos. Ahora, el último enviado era para todo el mundo, porque ya sabían que había un Dios, todos les habían hablado, los enviados, sabía que había un Dios, sabía que ese Dios iba a venir a juzgarnos. Entonces, el último enviado es el que debió establecer a través de uno de sus apóstoles la Iglesia de Cristo, que debía enseñar, entre otras cosas, la unión de todos los hombres. No llevar adelante guerras religiosas como mucho tiempo llevó la Iglesia Católica adelante, creyendo que su Dios era mejor que los otros. Y las otras han hecho lo mismo. O sea, Exactamente. han seguido esa... Ahora, cuando la Iglesia o la Gran Babilonia pierda su poder, el Vaticano, alguien se va a quedar con la Iglesia de Cristo, algún sacerdote, no sé qué porcentaje de la actual Iglesia Católica o qué porcentaje de los actuales sacerdotes pertenecen a la verdadera Iglesia de Cristo. Por ejemplo, el Papa Francisco, por los muchos mensajes que han llegado, hablando de qué estaba haciendo y por los relatos que tuvimos, y que seguía una obra similar a la de San Francisco de Asís, por ejemplo, era un hombre de la Iglesia de Cristo. Fue un papa de la Iglesia de Cristo. Así como estuvo él, hay sacerdotes actuales y hay cristianos actuales que forman parte de la Iglesia de Cristo. En ese momento, uno de ellos va a asumir la dirección de la Iglesia de Cristo, alguno de los sacerdotes que hoy luchan por la vida en cualquier lugar del mundo probablemente. Yo creo que, por cosas que he leído, que si el Papa muere en esta copa, si el Papa muere adentro del Vaticano, era un Papa anticrístico, cae con la Iglesia. Si el Papa en el momento en que regrese el Cristo es un Papa de la Iglesia de Cristo, es salvado junto con los demás sacerdotes que forman parte de la Iglesia de Cristo y trasladado a otro lugar, porque Roma va a ser totalmente destruida, trasladado a otro lugar desde el cual pueda seguir dirigiendo la Iglesia de Cristo. O sea que ese día nos vamos a enterar en las últimas noticias, porque después ya no va a haber prácticamente ni noticias. Ni noticia, ¿no? Y por último, Inés, lo que te voy a preguntar es el rol de la madre de la Virgen, en el Apocalipsis. Bueno, la madre, como siempre lo decimos, fue una expresión del Espíritu Santo en la tierra, ¿no? Con un perfil muy, muy bajo. Supongo que en parte porque era mujer y en aquel momento las mujeres no decidían mucho. Ujú. Pero absolutamente presente en todo, acompañando en todo momento al Cristo, al punto tal que cuando el Cristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? En realidad era porque se sentía mal, se sentía solo, estaba sufriendo y creía que el Padre lo había abandonado, pero estaba la Madre a sus pies. El Padre no lo había abandonado, había perdido el poder que él tenía de su contacto permanente con el Padre, pero el Padre no lo había abandonado porque la Madre lo acompañó en todo momento. El papel de la Virgen se lo conoció como muy trascendente a lo largo de estos 2000 años, sobre todo con las apariciones que hizo en los últimos 200 o 300 años, ¿no? A lo largo de esos años hubo muchas apariciones que fueron más conocidas, sobre todo porque era más fácil difundirlas que en la Edad Media. Pero nunca fue solo la madre. Eran la madre
con aparición de madre ante los videntes o ante quienes lo veían, pero la madre es el padre. No hay separación entre ellos. Entonces, era también el padre, o para ser más exactos, eran el padre y la madre con apariencia de madre. Ahora que llega el momento de la justicia, y la justicia es algo que imparte el padre, no la madre con su compasión lo que hace es, está demorando la liberación del brazo del padre y de su hijo. La madre dice, estoy reteniendo el brazo de mi hijo en muchas de sus apariciones, pero el castigo va a caer sobre esta humanidad, como dice en las apariciones de Fátima, por ejemplo. Sí. Entonces, yo lo que te puedo, respondiendo a tu pregunta, el rol de la madre a lo largo de toda la historia y en este momento en el Apocalipsis es fundamental. En los años previos, para tratar de prevenir o detener o suavizar esa terrible profecía de lo que nos va a pasar en el Apocalipsis, como ahora reteniendo el brazo del padre o el brazo de su hijo. O sea, el momento en que su hijo regrese y el padre nos castigue con severidad por todos nuestros pecados. Así que la respuesta es, el rol de la madre es fundamental, como lo fue siempre. El padre y la madre son los verdaderos anunciadores del regreso del Cristo, aunque hayan usado instrumentos, Eugenio Siragusa, Giorgio Bongiovanni y cualquier otro instrumento que puedan haber usado. Por último, Inés, todo esto, ¿no?, que hablamos siempre, vos anuncias, todo esto va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, ¿no? Que creo que es el evento más importante que vamos a tener en toda la galaxia. Sí, todo el relato del Apocalipsis es antes y previo, ¿no? Hasta ese, no sé cuál va a ser lo último que va a pasar. Yo creo que lo último, pero por lógica mía, lo último va a ser, como dije recién, la muerte del anticristo, y ahí regresa, porque si el anticristo ya no está más, digamos, es porque llegó el momento de que regrese el Cristo. Salvo que se produzca una guerra nuclear, ¿no? Bueno, pero aunque haya una guerra nuclear, en ese momento cae todo, caen las bolsas, cae el dinero, cae todo. Lo que pasa es acelerar. Lo que pasa es que cae todo junto, digamos. Empieza la Tercera Guerra Mundial, no sé cuánto va a durar, no sé cuánto tiempo va a esperar el padre para detener todo, pero en ese momento, claramente, si hay una guerra mundial nuclear, caen las bolsas, cae todo. Pasa todo lo que hablamos recién de que va a pasar en esta séptima copa. Muchas cosas se van a ir pasando, están pasando en este momento. Sí, por supuesto. Pero las otras, las que van a anunciar el secreto, a lo mejor se van a unir en el tiempo, así regresa, si regresa sin guerra, tercera guerra mundial nuclear. Inés, muy preciso y bellísimo como siempre, ¿eh? Espero haber sido, no sé, que se haya entendido. No, yo sé que no son temas fáciles. Son un tema muy, muy difícil y creo que lo explicaste con bastante claridad. Muchísimas Cuando digo gracias. difícil, no es que los demás, difícil primero para que cada uno lo entienda y después crea que sí, porque la realidad se nos aparece con ese velo de malla del cual siempre se habla y no la vemos con claridad. Todos, por estar encarnados acá, no, nos pasa a todos. Pero bueno, como sé que es un tema que siempre nos han preguntado, que hace mucho, y yo siempre dije, yo no hablo de profecía porque es muy difícil. Yo las entiendo cuando terminan, pero bueno, sacando de todo lo que nos fue dicho, de lo que dicen los mensajes, es una breve, muy breve síntesis
referida a las copas del Apocalipsis para castigarnos fundamentalmente, como ya dije, a los cristianos y a Occidente. Inés, muchísimas gracias. Gracias a vos, Daniel. Bueno, espero que les haya gustado. Como siempre les digo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal Giorgio Bongiovanni Latam TV y activar la campanita para poder recibir las notificaciones de cuando estamos transmitiendo los programas. Nos encontramos de nuevo el próximo programa y muchas gracias por estar.